Hermanos, sean todos muy bienvenidos, muy buenos días. Dios les bendiga, espero que estén muy bien. Sean todos bienvenidos para el estudio de la palabra del Señor. Acompáñenme en sus Biblias, por favor, a Juan. Como nos decía el pastor, habíamos iniciado el estudio del Evangelio de Juan. Vamos a estar viendo hoy los versículos del 14 al 18. Entonces, nos ubicamos, por favor, en sus Biblias a Juan, capítulo 1, versículo del 14 al 18. Y quisiera pedirle que nos pongamos de pie para leer la santa palabra del Señor. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, lo voy a leer de nueva, de Biblia Nueva de las Américas. Nueva versión de la Biblia de las Américas. Dice así: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó: este era el que yo decía, el que vive es antes de mí, porque era primero que yo. Después, pues, de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios, que está en el seno del Padre. Él ha dado a conocer. Vamos a ver. Padre Santo, Dios glorioso y eterno, todopoderoso, agradecemos por tu fidelidad y amor y por permitir que podamos estar reunidos en tu nombre por el sacrificio de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Te suplicamos y te imploramos que nos ayudes, por favor, a entrar en las profundidades de este texto por medio de tu Espíritu Santo, y que nos ayudes y nos ilumines nuestro entendimiento, a mí como predicador, pero a mis hermanos como oyentes, para que todos seamos doblemente de lo que hay alrededor de este lugar, la música y todo lo demás. Permite pues que podamos adorarte leyendo la Escritura, explicándola y aplicándola a nuestras vidas, y que la doctrina que aprenderemos el día de hoy, que profundizaremos, Señor, nos ayude a acercarnos más a ti, a conocerte más, pero también mueva nuestra voluntad a obedecerte. Te lo pedimos por el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Bueno, mis hermanos, hemos iniciado el estudio del Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan, el capítulo 1, de los versos 1 al 18, es el prólogo del Evangelio. ¿Qué es un prólogo? El prólogo es una introducción que también sirve como un resumen de todo lo que estaremos viendo en el Evangelio de Juan. Juan, el apóstol, fue cuidadoso por medio del Espíritu Santo al escribir una gran introducción a este evangelio. Ya nuestro hermano Freddy profundizó en el capítulo 1 de los versos 1 al 14, pero retomaremos el verso 14 e iremos hasta el 18. Ahora, en la música clásica hay algo que se llama el decrescendo o decrescendo. Decrescendo. ¿Eso qué es? Es cuando uno escucha la música que comienza muy suave, con un tono más bajo, con una nota más baja, y a medida que va pasando, él va subiendo de tono y va subiendo también de volumen. Uno cree que él ya llegó a su cúspide, porque ya está la nota tan alta que uno no cree que pueda subir aún más, pero sube aún un poco más.
esa parte donde él termina subiendo en lo más alto, que se llama un decrescente. Eso es lo que Juan va a hacer precisamente en estos textos que estaremos mirando el día de hoy. Él ha comenzado el prólogo y va a llegar al ajuste en los versos 14 al 18. Cuando creemos que ya ha resumido el libro y ya nos ha dado una gran introducción, él aumenta el tono y nos lleva a lo más alto de la cima del prólogo del Evangelio de Juan. Entonces, comenzaremos mirando porque él, en el resumen, en los primeros 13 versículos, podríamos decir que Juan está interesado en mostrarnos que Jesús no es cualquier hombre. Jesús no es cualquier hombre. Que Jesús es Dios, el Dios eterno que estuvo desde antes, porque estuvo desde el principio, él ya existía. Entonces, él no quiere mostrar que Jesús es un hombre común y corriente, que Él es Dios, pero también al mismo tiempo nos quiere mostrar que Él es hombre. ¿Sí nos estamos dando más o menos cuenta? Él nos quiere mostrar que Jesús es Dios, pero también es hombre. Y lo que vamos a tratar el día de hoy es una doctrina muy importante para los creyentes, que es la encarnación. La encarnación. Y entonces, por eso es que he titulado este sermón como la gloria del verbo encarnado. La gloria del verbo encarnado. Y estaremos viéndolo en 3 puntos muy sencillos. Primero, veremos la naturaleza de la encarnación. Luego veremos los testigos de la encarnación y por último veremos los efectos de la encarnación. Ahora, la doctrina de la encarnación es una doctrina que desde tiempos antiguos ha sido muy atacada. Porque algunos decían, bueno, Jesús es un hombre y es un hombre especial. De hecho, es un profeta muy especial. Pero no puedo decir que es Dios, porque él fue creado por Dios. Esa es una parte. La otra parte es, bueno, Jesús es Dios, pero él por ninguna razón es hombre. ¿Cómo Dios puede ser hombre? No. Lo que vimos ahí era un holograma o era una manifestación, pero no. Juan nos explica muy bien de que Jesús tuvo las dos naturalezas, la humana, pero también la divina, que habitó en él al mismo tiempo y que ni una afectó la otra ni se mezcló con la otra. Él fue hombre y fue Dios, 100% hombre, 100% Dios. Una persona, no dos personas. Él no estaba dividido. Él era una persona con dos naturalezas, una humana y una divina. Y ese Dios que habitaba desde el principio se encarnó en un hombre y nació como nace cualquier ser humano, como nació usted y como nací yo. Del vientre de una madre, siendo primero bebé, luego niño, adolescente, luego un adulto y luego murió. Pero quisiera entonces comenzar con el texto. Acompáñenme al texto, por favor. Y vamos a ver entonces la naturaleza de la encarnación. El texto nos dice que el verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne. 5 frases, 5 palabras que expresan una gran doctrina y una espectacular y grandiosa doctrina. Aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne. Bueno, ¿a qué se está refiriendo? Recordemos que él comienza
en el versículo 1 que en el principio existía el verbo, el logos. Freddy nos lo explicó muy bien hace 8 días. El logos existía desde el principio porque él era el creador de todo, o sea, que en él él estaba con Dios y al mismo tiempo él era Dios. Lo que nos mostraba de que Jesús no solo era Dios, sino que estaba con Dios, o sea que había otra persona. Nos mostraba la doctrina hermosa de la Trinidad. Dios el Padre estaba con el Verbo que era Dios el Hijo y al mismo tiempo él era Dios. Ese Verbo que estaba desde el principio fue hecho carne. Fue hecho carne. Ahora, la palabra carne acá no se refiere a los deseos mundanos del ser humano, porque en la Biblia encontramos también en varios textos que se refiere a los sentimientos, a los deseos humanos, que de hecho son pecaminosos. No se está refiriendo a eso. Cuando él dice que fue hecho carne, se está refiriendo a que él fue hecho visible, palpable y fue hecho humano. Fue hecho humano. Pero quiero llamar su atención en lo que sigue diciendo el texto, porque dice que él habitó entre nosotros. Él habitó entre nosotros. Esta palabra habitó entre nosotros es la misma palabra que se usa para tabernáculo, para algo así como decir que el Verbo se hizo carne y construyó su tienda en medio de nosotros. Entonces, el Dios eterno se hizo hombre y habitó entre nosotros y construyó su tienda. Tenemos que mirar varios textos y irnos al Antiguo Testamento para poder entender esto. Vamos a ver un poco de historia del Antiguo Testamento y vamos a estar navegando a través de ella para poder entender este texto. Bueno, les digo, cuando dice habitó entre nosotros, quiere decir que armó su tienda en medio de nosotros. Algunos lo traducen, o más bien, el idioma original, el idioma griego, lo traduce como se taberniculizó. O sea, creó un tabernáculo en medio de nosotros. Entonces tenemos que viajar para poder entender esto. En Éxodo 26, Dios le dice a Moisés que debe de hacer un tabernáculo, a lo cual no era algo que él iba a hacer a su antojo, sino que le dio específicamente todo muy bien. Pero antes de esto, perdón, se me quedaba algo atrás. En el paraíso, en el Edén, el sentir del corazón de Dios era habitar en medio de Adán y Eva. De hecho, eso sucedió, ¿cierto? ¿O no? Eso sucedió. Dice que cuando ellos pecaron, ellos vieron que Dios venía y se escondieron. O sea, que Dios caminaba por el huerto y habitaba en medio de ellos. Él hablaba con Adán, él permitió que Adán nombrara a sus animales, le colocara un nombre. Él durmió a Adán para crear de él una mujer. Él habitaba y tenía una relación con él. Pero cuando el hombre peca, es quitado de la presencia de Dios, es sacado del Edén. Pero Dios quiere seguir habitando en medio de su pueblo y teniendo una comunión con él. Entonces, le dice a Moisés en Éxodo que debe construir un tabernáculo, le da las especificaciones, cómo debería de ir, qué espacios debería de tener, todo eso, para que tengamos más o menos
era más o menos como la mitad del estadio Atanasio Girardot, el tabernáculo, eran más o menos las medidas de la mitad del estadio Atanasio Girardot. Él iba a tener un atrio, iba a tener un lugar santo, iba a tener un lugar santísimo, iba a estar dividido. En el lugar santo solo podían estar los sacerdotes, en el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote. Y él le pide que haga esto, le pide que haga esto, que construya el tabernáculo. Pero, ¿cuál era la motivación de Dios para el tabernáculo? El tabernáculo era un lugar donde el pueblo de Israel se encontraba con Dios, era un lugar donde Dios se revelaba, era un lugar donde donde al pueblo se le perdonaba los pecados. Eso era el tabernáculo. Vamos a mirar Éxodo 29, 42, 46. Recuerda que estamos mirando el tabernáculo, pero no podemos perder de vista en nuestra mente el verso 14. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Éxodo 29. Éxodo 29, 42. Dice así. Será un holocausto continuo por las generaciones de ustedes a la entrada de la tienda de reunión, delante del Señor, donde yo me encontraré con ustedes para allí hablar contigo. Allí me encontraré con los israelitas y el lugar será santificado por mi gloria. Santificaré la tienda de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Y habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. Entonces, el tabernáculo era un lugar de reunión. El tabernáculo era un lugar de reunión, según nos dice este texto. Yo me reuní ahí contigo. Era un lugar de revelación, porque Dios se revelaría ahí en ese lugar, y era un lugar de propiciación, porque ahí santificaría a Dios, no solo al sacerdote, sino al pueblo, y ahí sería temporalmente satisfecha la justicia de Dios. Nos estamos dando cuenta la importancia que era el tabernáculo y el propósito con el cual Dios permitió que ese lugar se creara o que lo mandara a hacer. Era el centro de la morada de Dios. El tabernáculo era el centro de la morada de Dios. Ahora, él hizo esto y recordaría a los israelitas de que él los sacó de la tierra de Egipto. Pero entonces que él hizo todo eso no para solamente liberarlos, sino para tener una relación con ellos y poder establecer una relación con ellos, llamarlos como pueblo, tener una comunión con Dios. Ahora, más adelante, en Éxodo 33, vamos allá, Éxodo 33, versículo 7 al 11, Dios nos dice que Él iba a traer su presencia especial en forma de una columna de nube cuando Moisés entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo. Mira lo que dice. Versos 7 al 11. Moisés se acostumbraba a tomar la tienda y la elevaba fuera del campamento, a buena distancia de este, y la llamó tienda de reunión. Y sucedía que todo el que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión y estaba fuera del campamento. Cuando Moisés salía de la tienda, todo el pueblo se elevaba y permanecía de pie, cada uno a la entrada
de su tienda y seguía con la vista a Moisés hasta que él entraba en la tienda. Cuando el texto que se refiere a la tienda se está refiriendo al tabernáculo. Sigue diciendo, y cuando todo el pueblo veía la columna de nubes situada a la entrada de la tienda de reunión, todos se levantaban y adoraban cada cual a la entrada de su tienda. Y el Señor acostumbraba a hablar a Moisés cara a cara, como habla con un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Ahora, este texto nos está diciendo que Moisés iba a reunirse con Dios y que él bajaba como una nube al tabernáculo, él bajaba con su presencia, con su gloria al tabernáculo. El Dios de los cielos descendía sobre el tabernáculo y hablaba cara a cara con Moisés. Hablaba cara a cara con Moisés. Ahora, un detalle más es, vamos al capítulo 40. Al final del capítulo 40, cuando terminó la obra del tabernáculo, porque en el capítulo 40 ya termina toda la obra del tabernáculo, la construcción y cada lugar y cada cosa específica que Dios había pedido que se hiciera. Cuando terminó la obra del tabernáculo, la gloria de Dios descendió y ya no como antes, que solamente por un ratito, sino que ya se posó en el tabernáculo. En el tabernáculo. La gloria de Dios vino a residir ya en ese lugar. La gloria de Dios vino sobre el tabernáculo y cubrió por completo el tabernáculo. Miremos el versículo, estamos en el capítulo 40 de hecho, miremos el versículo 34. Mire lo que dice, entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Llenaba el tabernáculo. El tabernáculo era, mire hermanos, escuchen bien esto. El tabernáculo era la representación visible del anhelo de Dios. ¿De cuál anhelo? Tener comunión con su pueblo. El tabernáculo, lo que había ahí, era la representación visible para que los israelitas la vieran del anhelo que había con Dios, de tener comunión con su pueblo. Él es un Dios santo, Él es un Dios perfectamente justo, nosotros somos pecadores, nosotros no podemos acercarnos a Dios, pero Él hizo provisión para poder estar en medio de su pueblo sin pasar por alto su justicia. Allí moró la presencia especial de Dios por más de 400 años. Ahí en el tabernáculo moró la presencia especial de Dios por más de 400 años, hasta que el tabernáculo fue sustituido por el templo de Salomón. Entonces, ya el tabernáculo no iba a estar más ahí, ya iba a entrar el templo que construyó Salomón. Y mis hermanos, ¿qué sucedió cuando se terminó la construcción del templo? ¿Qué sucedió cuando esa construcción fue terminada? Acompáñenme en la Primera de Reyes 8:10. Primera de Reyes 8:10 dice: y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor. Así que los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa.
del Señor. Lo mismo que sucedió cuando se terminó el tabernáculo. La gloria de Dios descendió para morar, para estar en aquel lugar. El tabernáculo volvió a suceder lo mismo que en el tabernáculo. La gloria del Señor llenó la casa y allí continuó Dios manifestando su presencia especial por cientos de años, hasta que el pueblo de Dios, o más bien, hasta que Dios entregó al pueblo en manos de los babilónicos por causa de sus pecados, por causa de sus pecados. ¿Qué sucedió? Alrededor del año 600 antes de Cristo, y esto nos lo muestra en el capítulo 37 del segundo libro de Crónicas, no vayan allá, luego lo leen. Ahí nos cuenta el episodio histórico de lo que sucedió alrededor del año 600 antes de Cristo, que fue que los babilónicos tomaron el pueblo de Israel y lo llevaron cautivo. Nosotros encontramos este evento histórico, pero el profeta Ezequiel nos da la explicación teológica de este acontecimiento. Entonces, en el capítulo 36 del segundo libro de Crónicas está el acontecimiento histórico de lo que sucedió. Pero realmente Ezequiel, el profeta Ezequiel, es el que nos muestra ese suceso, una explicación teológica y lo que realmente sucedió durante la cautividad babilónica. En el capítulo 8, Dios le muestra al profeta Ezequiel una visión. Él le muestra una visión a Ezequiel. Ahora, ¿qué ve Ezequiel en esa visión? Él ve los pecados del pueblo de Israel. Ahora, lo osados que ellos fueron, lo irrespetuoso, porque habían introducido ídolos al templo de Dios. Los ídolos paganos los habían introducido al mismo templo y los estaban adorando. Y Dios permite que Ezequiel vea esta visión de los pecados del pueblo de Israel, de su idolatría, de los ídolos que ellos adoraban a Tamuz, que adoraban a los ídolos paganos. Pero luego en el capítulo 10 de Ezequiel, Dios permite que él vea otra visión. Entonces le muestra otra visión a Ezequiel. Y en esta visión Dios muestra que la gloria del Señor se va del templo. Y la ciudad de Jerusalén es destruida por los babilónicos, el templo es destruido, y por otros 600 años el pueblo de Israel no volvió a tener la bendición de tener la presencia, la gloria de Dios, la morada de Dios en medio de ellos. Porque el templo es destruido, ellos son llevados cautivos. Hermanos, hasta que saben qué sucedió, llega la primera Navidad. Llega la primera Navidad. 600 años sin tener la bendición de disfrutar la gloria de Dios con ellos, hasta que esa primera Navidad el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él armó un tabernáculo en medio de nosotros. Ese bebé indefenso, ese bebé en pañales, ese bebé que estaba rodeado de animales malolientes, ese bebé estaba en el tabernáculo definitivo, en el que Dios había de morar, en el que Dios había de morar, en el que Dios había de encontrarse con su pueblo para siempre, para siempre.
Ya no habría tabernáculo, ya no habría templo, ya Dios moraría, ya Él se encarnaría en un niño, en un bebé. Colosenses nos dice, Colosenses 2:9 dice que en Él, ¿en quién es Él? En Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es el tabernáculo de Dios. Ahora, Isaías lo anunció, que vendría Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Él es el Emmanuel. Él es Dios con nosotros. Él es el verbo que se taberniculizó y habitó en medio de nosotros. El Dios eterno se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. Por eso dice, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él fue hecho. Ahora, ese fue hecho no quiere decir que Cristo dejó de ser el verbo, que Cristo dejó de ser el verbo eterno cuando se hizo hombre, no, sino que en un momento histórico Él se hizo hombre, se hizo hombre. Por eso no dejó de ser Dios, se hizo hombre para habitar entre nosotros. Él se hizo completamente hombre en la encarnación, pero así siguió siendo completamente Dios. Entró en el reino de las criaturas, en el tiempo, en el espacio, en todo esto, pero siguió siendo Dios. Ahora, tenemos que tener algo también muy claro. Él se hizo hombre, pero no quiere decir que tomó la naturaleza de nosotros, porque Él fue hombre, pero sin pecado. De hecho, por eso la concepción de Jesús es divina, es sobrenatural. El Espíritu Santo, digamos que afectó el embrión de María para que Él se encarnara. Es muy importante, hermanos, tener claro la doctrina de la encarnación. Es tan importante, es fundamental en nuestra vida cristiana. Y Juan está mostrándonos eso y a través de todo el Evangelio nos va a ir mostrando de que Dios hombre habitó en nosotros, pero que al mismo tiempo hizo cosas que solo Dios podría hacer. Y que aunque tuvo sueño, tuvo cansancio, tuvo hambre, lloró, Él no dejó de ser Dios. Él no dejó de ser Dios. Y entonces él ahora acude a algo que es muy importante para los judíos. Los judíos necesitaban que hubiera testigos. Testigos. Entonces él dice, él habitó en medio de nosotros, el verbo se hizo carne, habitó en medio de nosotros, pero ¿qué nos dice que cómo fue eso y qué testigos hay? Volvamos a nuestro texto de estudio, por favor. Juan, capítulo 1. Dice el verso 15. Entonces, los testigos de la encarnación. Juan dio testimonio de él. ¿A qué Juan se está refiriendo aquí? Recuerda que nuestro hermano Freddy nos hablaba de que acá estaba Juan el apóstol y Juan el bautista, que no son en la misma persona. Juan el apóstol fue el que escribió la carta, ¿cierto? Fue el que fue discípulo de Jesús, el que anduvo con Jesús, el que se le colocó sobre su pecho, el que estaba con María cuando él estaba siendo crucificado. Y Juan el Bautista es el primo de Jesús, el hijo de Elizabeth que nació antes que Jesús. Ellos se llevaban 6 meses. Ese Juan, entonces vamos a llamarlo, cuando nos refiramos a Juan el apóstol, como Juan A. Y cuando nos refiramos a Juan el Bautista, nos vamos a referir como Juan B.
¿Listo? ¿A quién se está refiriendo acá? A Juan B. Juan B dio testimonio. Ahora, ¿cómo dio testimonio Juan B? ¿Cómo dio testimonio? Ahí dice. Ahí sigue diciendo. Dice. Y clamó. ¿Qué clamó él? Este era del que yo decía, el que viene después de mí. Ahora acá hay como un trabalenguas. Entonces él dice, a este es el que yo me refiero, el que venía después de mí. ¿Por qué venía después de Juan? Porque resulta que, vuelvo y digo, ellos se llevaban 6 meses, el ministerio de Juan comenzó antes de Jesús, y entonces, por ser Jesús menor que Juan, él dice, a este era el que me refería yo, que venía después de mí. Porque cuando él está en el desierto, le preguntan que si él es el profeta, que si él es el... Entonces dice, no, ni riesgos. Hay uno que viene después de mí. Ese ni siquiera soy capaz, o sea, soy digno de sacarle las sandalias. Y por eso cuando él llega, él dice que él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aparte de eso, cuando Jesús le dice que lo bautice, le dice, no, pues ¿cómo se le ocurre que yo lo voy a bautizar a usted? Antes usted me debe bautizar a mí. Entonces es porque el ministerio de Juan comienza primero porque Juan es mayor que Jesús y porque después de Juan vendría Jesús con su ministerio. Cuando ocurre el acontecimiento en el desierto, ahí comienza el ministerio de Jesús. Ahí comienza el ministerio de Jesús. Pero mire que él dice como un trabalengua ahora. Él es el que yo les hablé que vendría después de mí. Y mire lo que sigue diciendo. Es antes de mí, porque era primero que yo. Espere. Juan, ¿cómo así? Se me está diciendo que usted se refiere a él como el que viene después de usted. Pero ahora me está diciendo que él era antes que usted, porque él estaba antes que usted. Pero si usted nació primero que él, no se llevan 6 meses. O sea, mis hermanos, Juan está mostrando de que él estaba en el principio, de que él era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él está hablando de la preexistencia de Jesús. Está hablando de la preexistencia de Jesús. Mire, yo soy mayor que él porque yo nací después de él, pero realmente él es primero que yo porque él estaba desde la eternidad. Yo no. Y a ese es el que yo me refiero. ¿Se están dando cuenta que Juan está dando testimonio precisamente de la encarnación de Jesús? Está diciendo que él era desde antes, pero que él se hizo después de Juan. Se hizo hombre. Él era Dios desde el principio, pero se hizo hombre después de Juan. Es por eso que esto parece un trabalenguas, pero lo que realmente Juan está mostrando es, él está dando testimonio de que Jesús es el verbo que se hizo carne y que habitó en la tierra, en medio de nosotros, que estuvo después de que él naciera, pero que realmente él estaba desde antes de la fundación del mundo. Ese es el primer testimonio, pero sigue diciendo, antes de mí, porque él era el primero que yo. Versículo 16. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Él hemos recibido gracia sobre gracia. De su plenitud. Ahora, él está colocando como testigo ahora a quiénes. Él no está diciendo que solamente Juan es testigo y de que él al hablar y decir esas palabras, ese trabalenguas estaba testificando la encarnación de Jesús. Ahora él introduce otras personas. ¿A quiénes? ¿A quiénes está introduciendo ahí? Pues de su plenitud, todos. ¿Cuáles todos? Bueno, primeramente,
Él estaba hablando de él, de los discípulos y de los discípulos de ese entonces. Pero en un sentido más amplio, él se está refiriendo a todos los creyentes de todos los tiempos, porque él dice, todos hemos recibido plenitud, gracia sobre gracia. O sea, de él hemos recibido la gracia. Ahora, esa gracia no es agotable, esa gracia es inagotable, porque es gracia sobre gracia. En nuestras vidas podemos ver eso. Está terminando una gracia y comienza otra y otra. La gracia más grande es la salvación, pero todos los días recibimos gracia de Dios. Ahora, él está diciendo, un testimonio es que la plenitud de la gracia, o sea, por medio de él hemos recibido gracia, y esa gracia es inagotable por todos los tiempos. Es una gracia que hemos tenido plenitud nosotros, pero todos los creyentes a través de la historia. ¿Por qué? Porque solo por medio de la encarnación era posible la gracia de Dios. Sigamos leyendo. Mire lo que sigue diciendo. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Ahora, ¿está diciendo acá que la ley es mala? Está diciendo que por medio de Moisés fue dada la ley. Ahora, ¿qué propósito tenía la ley? ¿Qué propósito tenía la ley? La ley tenía el propósito primero de mostrar el carácter de Dios. ¿Cierto? Un Dios santo, un Dios que es celoso, un Dios que no comparte su gloria con nadie, un Dios que pide y merece ser adorado él y a nadie más. Ahora, dentro de lo que había en el tabernáculo, ¿entraba la ley también? Sí. Recuerden que al pueblo de Israel le fue dada la ley moral, que son los 10 mandamientos, la ley religiosa y la ley civil, que es la que define la nación y lo que hacen en la nación. Entonces, toda la ley que fue entregada a Moisés tenía un propósito, era mostrar el carácter de Dios, pero tenía también el propósito de mostrarnos a nosotros mismos que nuestro pecado, que somos pecadores. Entonces, en sí la ley no es mala. Lo malo es si crees que cumpliendo la ley vas a buscar favor de Dios o puedes hallar salvación. Porque precisamente lo que dice el texto, o sea, por Moisés se le fue dada la ley, pero por Jesucristo se fue dada la verdad y la gracia y la verdad. Solo por medio de Jesucristo es que fue dada la gracia a los hombres, el regalo inmerecido, porque merecíamos la condenación y el infierno eterno, y por lo contrario nos da un regalo inmerecido, que es salvación, justificación. Entonces, la ley no es mala. La ley fue creada por Dios y nos muestra el carácter pecaminoso que hay en nosotros, porque si nos miramos frente a la ley moral, nos damos cuenta de que ninguno de nosotros puede cumplirla en su totalidad. Pero por medio de que Jesús se encarna, es ofrecido no solo la verdad, o sea, no solo la revelación consumada, sino al mismo tiempo la gracia que nos es dada a nosotros. Es por eso que esas son precisamente las implicaciones o los efectos que tiene la encarnación. Mis hermanos, nadie puede ser salvo por la ley. Solo en Cristo hay salvación, porque Él es la gracia dada por Dios. Él es la gracia dada por Dios. Él es la gracia dada por Dios. Entonces, quiero otra vez regresar. ¿Recuerdan
lo que hacía, el propósito del tabernáculo y del templo. Era el lugar donde se reunía el pueblo con Dios, era el lugar donde Dios hablaba con el pueblo, donde tenía una relación, pero también era el lugar donde el pueblo era santificado y donde los pecados eran perdonados. ¿Se están dando cuenta? Él habitó entre nosotros, lo importante que es, porque eso era una sombra de lo que había de venir. Él era la gracia en la que nosotros hallaríamos justificación. El tabernáculo era el lugar donde se propiciaba la justicia o la ira de Dios temporalmente. Pero ahora en Jesús la justificación es eterna. Él ha propiciado nuestros pecados, ha calmado la ira de Dios Padre que estaba sobre usted y sobre mí. Pero sigue diciendo que nadie ha visto jamás a Dios. Creo que ya había tratado este tema alguna vez. Por eso el que dice que vio a Dios y todavía está vivo es mentira. Nadie ha visto a Dios. Mire, Moisés pudo habitar, mejor dicho, no pudo estar en el tabernáculo cuando bajó la gloria de Dios. Aarón y los sacerdotes tampoco pudieron estar ahí. Es más, Moisés es más osado porque él ha visto todo el despliegue de la gloria de Dios. ¿En qué? En Egipto, luego en el desierto. Pero él le dice a Dios, no, yo quiero ver su gloria. Así, has visto la gloria que yo te puedo revelar. Y si te revelo toda mi gloria, no puedes quedar en pie, porque nadie puede ver mi gloria y quedar en pie. Pero no, yo quiero ver su gloria. Entonces él le dice, allá hay una piedra, métase allá. Y cuando yo pase, podrá ver solamente mi espalda. Ahora, no estaba literalmente diciendo que estaba viendo la espalda de Dios, eso es un antropomorfismo, pero es para mostrar que solo le permitió ver un poquito de la gloria de Él, porque si Él veía la gloria completa, caería muerto. Caería muerto. Isaías, cuando Dios le hace su llamado, él dice que vio una visión de unos serafines volando, tapándose en los ojos. Imagínense los serafines tapándose en los ojos, tapándose en los pies, con las otras dos alas volando. Y él dice que él vio un anciano y que él mismo dice, ay de mí. Y a menos que Dios lo hubiera purificado, él hubiera sido. Pero a Dios nadie lo ha visto realmente porque Él es invisible. Él es invisible, pero nos dice que el unigénito Dios, el que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. El unigénito de Dios, esta traducción lo dice el unigénito Dios, no coloca de Dios, porque Él es Dios, Jesús es Dios. Ahora, dice la posición que él tiene, la, la, la comunión con el Padre. Mira que dice, que está en el seno del Padre. Que está en el seno del Padre. El unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Dice, hermanos, Jesús encarnado es la revelación completa de Dios. ¿Qué nos dice Hebreos? Un texto muy conocido, y ya que hemos visto el Evangelio la carta a los Hebreos, lo estuvimos mirando. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, entonces Dios ha hablado en tiempos antiguos por los profetas, por los padres, por la misma creación, ha hablado al hombre de que Él existe, ha mostrado su carácter, parte de sus perfecciones. Ahora dice,
en los últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también todo el universo, el que es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Un teólogo decía que hay personas que saben inglés, entonces uno dice, ay, ese habla inglés, ¿cierto? De pronto el que nació en Brasil, entonces uno dice, ay, ese habló en portugués. Entonces este teólogo decía, Dios habló el idioma hijo. Dios habló el idioma hijo. Porque por medio del hijo, Él se ha dado a conocer, o nos ha hablado a nosotros. Recapitulemos entonces un poco. Jesús es Dios. Ese Dios se hizo carne, o sea, que se hizo hombre. Dos naturalezas en una sola persona. Dos naturalezas en una sola persona. El Verbo se hizo carne, se encarnó en un ser humano. Vino a ser humano. Habitó entre nosotros. Se tabernizó entre nosotros para revelarnos a Dios y para darnos su gracia. Para darnos su gracia. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene la doctrina de la encarnación y de la preexistencia de Dios y de una P2N, una persona, dos naturalezas? Es fundamental para la vida del creyente, y todo lo que ataque esa doctrina es peligroso. Ahora, nuestros antepasados en el credo de Nicea colocaron esta doctrina de la encarnación y la defendieron, y había muchas cosas alrededor en ese tiempo que quizás menguaron un poco, pero aún sigue siendo atacada. Y tenemos que tenerla clara para hacer más defensa más del Evangelio. Pero venga, Edson, ¿de qué nos sirve todo esto? Esto es muy denso, o sea, para nuestra mente humana poder entender la encarnación, la doctrina de una persona, dos naturalezas, la doctrina hipostática, la llaman los teólogos, una persona, dos naturalezas en una misma persona, la doctrina de la preexistencia, que es que Jesús existió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos sirve todo esto? Para nuestra vida diaria. ¿Para qué nos sirve todo esto? Para nuestra vida diaria. Bueno, como iglesia primero nos debe de dar una gran esperanza y alegría y gratitud. Mis hermanos, si Jesús no se hace hombre, si Dios no se hace hombre, no era posible que usted y yo obtuviésemos salvación, porque por la ley nadie se iba a salvar, nadie se iba a salvar. O sea, de hecho, si analizamos nuestra vida delante de la ley, no somos capaces de cumplirla en totalidad, en plenitud. Entonces, ¿cómo podríamos tener justificación y podríamos vivir tranquilos como lo hacía Lutero, que se confesaba una y otra vez, al último decía que no entendía a Dios, cómo era posible que ese juez justo pudiese encontrar descanso en un juez que era tan santo y que no podía convivir ni tener relación con el pecado? ¿Cómo podría hallar justificación? Pero cuando él comenzó a mirar Romanos y a introducirse y a conocer a Jesús
encontró descanso, esperanza, gratitud. Porque en Jesús obtenemos lo que no podíamos. Él es el cumplimiento de la ley. Él era el tabernáculo, el templo, y ahora Él moró en esta tierra porque ahí habitó toda la plenitud de Dios, y es el que nos permite tener una relación con Dios, una comunión con el Padre. Él fue el que rasgó el velo del templo para que pudiésemos tener acceso al Padre. Si no, no lo tendríamos. Él nos ha derramado gracia sobre gracia, no solamente la gracia de la salvación, sino que a diario nos da gracia sobre gracia. Nuestra vida está en pie porque Él da gracia sobre gracia y nos lleva a la verdad. Él cumplió con la justicia de un Dios justo, porque al ser Dios justo no podía pasar por inocente al pecado. Y a menos de que hubo un humano que al mismo tiempo fue Dios, presentar un sacrificio perfecto delante del Padre, tendríamos que estar aquí sacrificando corderos aún. Porque los israelitas pedían perdón y sacrificaban el que tomaba el lugar de su pecado. Pero que cuando volvían a pecar, tenían que volver a sacrificar otro cordero, y otro cordero, y otro cordero. Porque la ley los pesaba así. Pero en Jesús, el Dios hecho hombre, se cumplió toda la ley y los profetas. Y Él es la plenitud de Dios, en el cual tenemos gracia sobre gracia. Entonces, como iglesia, tenemos que estar agradecidos de poder entender esta doctrina y de poder ver ese misterio tan grande de que Él se haya hecho hombre y muriera en la cruz por usted y por mí. Por usted. Pero hablábamos de que la encarnación tenía unos testigos. Juan fue testigo, luego Juan anuncia de que hubieron otros testigos, que todos los que recibieron la plenitud. Pregunta, ¿usted ha sido beneficiario de la plenitud de Cristo? Amén. Entonces somos llamados aquí a testificar de Él. Entonces, el idioma del Padre no es solamente del Padre. Él no habla hijo solamente. Él ha permitido que usted y yo también hablemos hijo, español e hijo. Estamos llamados a dar a conocer a Dios por medio de Jesucristo. Primeramente, testificando, o sea, mostrando con nuestra propia vida quién es Él. Hablando también. Hablando. Y esa es una responsabilidad que tenemos muy, pero muy grande. Pero quizás usted acá está, hoy vino por primera vez, o ha ido a una iglesia pocas veces, nunca se había encontrado con algo como esto, quizás, de que le hablaran de eso, o de pronto usted sí lo ha escuchado, pero de pronto lo pudo entender con un poco más de claridad. Déjeme decir que hoy usted tiene una gran oportunidad de creer en ese verbo que se hizo carne, que habitó en la tierra y que murió para aplacar la ira de Dios que había sobre el pecado. Lo primero que usted tiene que saber es que usted es un pecador. Y ese pecador es un pecador que está necesitado. ¿De quién? Del verbo. ¿Y qué es eso? Bueno, el verbo es Jesús. Es Jesús. A menos de que usted venga a Jesús, como ese tabernáculo o esa tiendita que yo le hablé, o ese templo que yo le hablé, en busca
de su gracia y su perdón, y luego comenzar a tenerlo como el Señor de su vida, usted está en graves problemas. ¿Por qué? El templo fue destruido y el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia por causa de sus pecados. Por causa de sus pecados. Por causa de los pecados, el hombre tendrá un final muy, muy cruel. Dice la palabra que es un lugar de fuego, es un lugar de crujir de dientes, o sea, donde va a sentir miedo, donde va a sentir soledad, donde va a querer morir, o sea, no estar ahí, pero estará ahí, a menos de que crea en Jesucristo. Por eso hoy, ven a Él, ven al Verbo que se hizo carne, ven al Hijo que es Dios, ven a Jesús que es Dios encarnado y el único que presentó el sacrificio perfecto para que usted tenga salvación. No espere a mañana, porque usted tiene esperanza solo mientras tenga vida. Cuando no haya vida, cuando usted parta de este lugar, ya no habrá nada por hacer. Vamos a orar. Señor, eres realmente asombroso y maravilloso, porque eres Dios. Gracias por permitir revelarte a tu pueblo. Gracias, Señor, por poder venir a ti a tener esa comunión y esa relación contigo. Gracias, Señor, porque ya no hay temor. Gracias, Señor, por la justificación, por la expiación, por la propiciación, por todo lo que hiciste en aquella cruz. Tantos eventos en uno solo, para hoy permitir que podamos acercarnos al Padre. Ya no hay condenación para los que aman al Señor. Gracias por eso, Señor. Pero también te pido por aquellos que han de creer por la locura de la predicación, por aquellos que aún no te tienen como Señor de sus vidas, para que tú les permitas el regalo precioso de la fe, del arrepentimiento, y puedan venir a ti. Gracias, Espíritu Santo, por usar a Juan para escribir estas verdades y dejarnos, oh Dios, tu palabra escrita para que podamos meditar en ella, que es la verdad. Y Jesús es la verdad. Tú dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida. A ti sea la gloria, hoy y siempre. Oh gran Dios mío, en Cristo Jesús. Amén. Amén.